Padre amante, los que somos tus hijos, nos acercamos a ti con el anhelo, con el deseo de que tu palabra afecte nuestro corazón. Y junto con eso, nuestra conducta, nuestra forma de ser pueda ser transformada. Rogamos que tu espíritu de divinidad que está derramado sin medida en nosotros, en esta mañana al menos, pueda habitar sin resistencia a causa de lo que nosotros somos y a causa de cómo somos. Tenemos tanto que crecer, tanto que aprender, tanto que sujetarnos. Queremos darte gracias porque hay amor en ti, hay piedad, hay una conmiseración de tu parte. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado, en el cual podemos acercarnos a ti en el nombre de Él y podernos sentir seguros de que tu gracia es acepta en Él. Queremos ahora abrir tu palabra y rogamos tu asistencia. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Se dice que el profeta Jeremías comenzó muy joven su ministerio. Jeremías más o menos tenía unos 20 años. Y es notable observar, apreciados hermanos, muchas gracias. Es notable observar de que al profeta Isaías un serafín tocó su boca con una brasa, es decir, con un carbón encendido tomado desde el altar para purificarlo. Sin embargo, a Jeremías, Dios extiende su mano y toca su boca, pero no para purificarle, sino para poner palabras de Jehová en su boca. Mire lo que dice Jeremías, el capítulo 1 de Jeremías, les invito, Jeremías capítulo 1, el texto 9, está en la página 763 en la mayoría de las Biblias. Dice así: y extendió Jehová su mano y tocó sobre su boca, y díjome Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios extendió su mano y tocó su boca. ¿Qué significa eso? Que había una distancia estrecha entre este profeta y Dios. Tocó su boca y esto da a entender que Dios tenía una satisfacción para hablar, para que él hablase con autoridad, hablase las palabras de Dios con autoridad. Y ahí la diferencia. ¿Por qué no tocó su boca como en el caso de Isaías para purificarle? Lo leemos aquí en el texto 5 del primer capítulo de Jeremías, que dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las gentes. Antes que fuera formado, ya estaba santificado, separado para Dios. Fíjese que aquellas palabras de Dios que leemos aquí en Jeremías, el texto 5, el hecho de que te conocí significa puse mis ojos en ti. Que Dios haya puesto
puesto sus ojos en Él. ¿Te sientes identificado, apreciado hermano? Apreciada hermana. El hecho que dice te santifiqué significa que te separé, te aparté para un propósito. ¿Hay esa convicción en tu vida de que eres separado y apartado del mundo con un propósito? Estas son las cosas, apreciados hermanos, que tenemos que cimentar en nuestros corazones si queremos crecer. Te di por profeta, es decir, te llamé según la gracia de Dios. He ahí Jeremías, el profeta. Se dice que Jeremías fue un profeta llorón, un quejumbroso. Y esto era porque a lo largo de su ministerio su corazón fue atribulado a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Y él amaba al pueblo de Dios. Era un profeta sufriente. Fíjese que fue perseguido por su propio pueblo, más que ningún otro profeta. Vivió y predicó justamente antes de la cautividad. Sus exhortaciones fueron a Israel de que si seguía en ese camino de desobediencia, Dios los iba a deportar. Y cuando él predicaba ese precepto de Dios, su corazón sufría al ver a su pueblo desobediente. Predicaba la destrucción de Israel, que iba a venir por causa de los babilónicos, los caldeos. Y así fue. Pero quisiera invitarles ahora a considerar otro pasaje de Jeremías. Jeremías, capítulo 23, el texto 21. La palabra del Señor dice: no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé, habla Dios. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Qué tremendo. Aquí tenemos los profetas de aquellas escuelas judaicas. El seminario de los profetas. ¿Y qué reclama Dios? Yo no envié a aquellos profetas y estos corrían. Dice Dios, yo no les hablé a ellos, mas estos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Profetas? ¿En las escuelas de los profetas? Querían profetizar y predicar y ministrar. Y estaban estudiando en el seminario de los profetas. ¿Y qué dice Dios? Yo no los envié. Yo no les hablé. Y ellos profetizaban. Y profetizaban
no lo que el pueblo de Dios necesitaba. Profetizaban de acuerdo a sus propios principios, a sus propios conceptos, no lo que el pueblo necesitaba oír. ¿Qué dice Dios? Está bien, ellos corrían y profetizaban. Entonces Dios dice, si hubieran estado en mi secreto. Fíjese que ahí la palabra en el texto masorético hebraico es besodi, que significa consejo. Si hubieran estado en mi consejo, en mi secreto, ¿qué hubiera pasado? También hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Si estos profetas de las escuelas de los profetas hubieran estado en el consejo de Dios, en el secreto de su voluntad, aunque no hubieran sido enviados, aunque Dios no le hubiese hablado, ellos hubieran hecho oír las palabras de Dios y les hubieran hecho volver al pueblo de Israel de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué pasa aquí, apreciados hermanos? Esto se llama lo que en el griego koiné dice koinonía, la comunión. La comunión es una relación estrecha con Dios. La koinonía, la comunión es una unión estrecha. Es un andar en lo secreto, en el consejo de Dios, en el temor de Jehová, en una relación íntima con Él. ¿Es así en mi caso? ¿O soy uno que corre como estos profetas? Sí, estudio en un seminario, pero ¿soy enviado a hablar las palabras de Dios? ¿Ando en el secreto de Dios? Oh, hermanos, esto es solemne, esto es serio. Las palabras de Dios son serias y solemnes, porque afectan el corazón y pueden transformar las vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es un juego. No se trata de elaborar una estructura intelectual. Se trata de vivir una íntima comunión con Dios. Y en ese consejo saber escuchar la voz de Dios y ver la necesidad que hay en medio de su pueblo amado para hacer oír las palabras de Dios. He ahí el profeta, he ahí el ministro, he ahí el predicador. Veamos otro ejemplo. Les invito a el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Leeremos el texto 5 que dice así. El contexto es el aposento alto, donde está el Señor Jesús con sus discípulos.
la llamada última cena. Leamos el texto 5 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con una toalla con que se había ceñido. Fíjese que en el capítulo anterior había una mujer a los pies del Señor Jesús. Sin embargo, acá vemos al Señor Jesús a los pies de sus discípulos. Se trata del Salvador amoroso, ¿verdad? El que los amó a lo sumo, los amó hasta el fin con ese amor eterno. Pero es bueno recordar que los discípulos, en ese instante, habían tenido algunas discusiones de quién era el mayor en el reino de los cielos, como nos expresa ahí Mateo capítulo 18. Y en Marcos 10 también expresa que Juan y Jacobo se acercaron al Señor y le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y allí en el aposento alto nos cuenta Lucas en su capítulo 22 que había una disputa entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Así somos. Tuvo que ser doloroso en el corazón del Señor ver a sus discípulos llenos de estas ambiciones que no eran espirituales, ¿verdad? Y además, saber que uno de ellos los iba a entregar tiene que haber sido muy doloroso para el Señor. Y ese fue el contexto de la última cena. Mientras el Señor estaba preocupado de darles el amor, los discípulos estaban preocupados en quién sería el mayor. Entonces el Señor se levantó, lavó los pies de ellos, lo cual sería inolvidable, una inolvidable lección de humildad y de servicio. Lo impresionante del carácter de Cristo es que ante el orgullo reinante entre los discípulos, el Señor desborda una maravillosa manifestación de amor y humildad, pues los amó y les sirvió. Sabiendo Él todas las cosas que pasaban por la mente de ellos, fíjese que la cena había comenzado y nadie había tomado la iniciativa de lavar los pies de los otros, característica de aquella época cuando se entraba a un aposento. Esto refleja que, por lo general, ¿no es cierto?, habían baños en que uno se bañaba, pero después de caminar por los caminos polvorientos, antes de entrar a la casa, era la costumbre de que viniera un esclavo, un sirviente, con un librillo de agua, y a la visita se le lavaba los pies, se le enjugaba con las toallas para que pudiera pasar y entrar a la casa o al aposento. Por lo tanto, era una costumbre de buen servicio.
La cena había comenzado aquí y nadie de los discípulos tomó la iniciativa de lavar los pies los unos a los otros. Estaban preocupados de discutir quién iba a tener más preeminencia en la gloria de Dios, en el reino de los cielos. El agua y la toalla permanecían allí en su lugar. Y ya que los discípulos discutían por el trono, pero no por la toalla. Así Juan describe estas preciosas detalles, estas preciosas lecciones para nuestro corazón, para nuestras vidas, para nuestro andar. El Señor se levantó de la cena y yo me imagino en medio del barullo de la discusión de los discípulos, el Señor se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y me imagino que mientras él ponía el agua en los librillos, la discusión entre los discípulos a lo mejor era acarolá, con calor, con fervor. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí el Señor se vistió como un esclavo e hizo el trabajo de un esclavo. Era el Hijo de Dios a quien el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Tenía la esencia de ser el siervo perfecto. Había venido en su humildad adquiriendo voluntariamente la forma de siervo. Y es maravilloso esto, porque el Padre miraba esto y amaba a su Hijo amado por lo que había en su corazón y por sus actitudes reflejadas. Esto no era teórico, son experiencias reales. No es un cristianismo teórico el que debemos vivir. Es un cristianismo donde somos usados para la honra y la gloria del Señor. Era lo que el Padre amaba en su eterno Hijo. Y ese servicio era en unión con su Padre. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Su andar era en el secreto de Dios. Constantemente leemos en los evangelios que Él se apartaba de las multitudes a orar. Y el objetivo de su trabajo tiene el efecto de la restauración del hombre y surge de un amor divino hacia los que ama. Así que después de que hubo lavado los pies de sus discípulos, tomó su manto y volvió a la mesa. Así como hoy, después de haber cumplido la obra de redención en esa cruz de ignominia, en la más humilde expresión de amor, al resucitar subió al trono y se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Tenemos entonces, apreciados hermanos, en la Escritura inspirada por el divino autor, tales ejemplos escriturales de coinonía, de comunión. Primero esa unión con el Padre por medio de Cristo, en ese andar, en el secreto de Él, y en la manifestación de un servicio a Dios, en humildad, en amor,
conforme a los propósitos. He ahí los cimientos de una vida cristiana, eficaz y útil. Aquí entonces es donde el creyente expresa su comunión o debe expresar su comunión personal con Cristo, después de haber aceptado y recibido la obra de redención hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Teniendo esto como telón de fondo, podemos un poco introducirnos ahora en el Cantar de los Cantares. Fíjese que en el Cantar de los Cantares, estos son poemas líricos, es decir, cánticos. Fíjese que no se relaciona una historia en forma conexa. Fíjese que la narrativa se va descubriendo al ir uniendo detalles de las variables conversaciones e incidentes que el libro expresa. Así la poesía potencia y concentra los recursos del lenguaje, ensanchando sus posibilidades en los procedimientos poéticos. Pasan después a la poesía artística, a la prosa artística, y después bajan a un lenguaje ordinario donde podemos entender. Y gracias a este movimiento alterno que hay aquí en la Escritura, se puede apreciar la delicadeza del lenguaje, el cual es como una sinfonía de estremecimiento poético. La porción que consideraremos en esta mañana es acerca de la comunión entre el rey sulamita y prefigura esa comunión íntima que debe existir en lo secreto, en el consejo del creyente y su Señor. Les invito entonces al Cantar de los Cantares, capítulo 8. Página 708 en la mayoría de las Biblias. Leeremos desde el texto 6 al texto 9. La palabra del Señor dice así: Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Señor, bendiga su palabra. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Habla la esposa sulamita y habla después de recordar su verdadera naturaleza en sí misma. No olvidéis que ella dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén. Pero ella abriga un profundo sentido de humildad al ser consciente que en sí misma no es nada. ¿Has tenido esa conciencia de humildad
que en sí mismos nosotros no somos nada. Somos meros participantes de la divinidad, menos participantes de la gloria divina. No hay nada en nosotros. Todo Dios lo ha hecho. Ha hecho la salvación, nos ha limpiado con la sangre de su Hijo amado y ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos tener comunión en lo secreto con Él. No hay nada en nuestro ser que pueda ofrecer sino es en Cristo y por medio del Espíritu algo agradable a Dios. Ella abriga un profundo sentido de humildad, consciente de no ser nada, donde todos los esfuerzos humanos son estériles. Entonces enfoca toda su esperanza en su Señor. Todos sus anhelos, toda su visión está hacia su Señor. Y expresa su deseo, el anhelo de su ser, el ser escuchada, el ser atendida, el ser amada. He ahí el primer principio del crecimiento espiritual. Y manifiesta así en su profundidad consolidar su amor en esa comunión según su consejo en lo secreto con su Rey y Señor. Y ruega a su amado: ponme un sello, pon una marca en mí, séllame. Es decir, si el corazón es el asiento de los sentimientos, el asiento del amor verdadero, ruega a su amado entonces que en ese lugar tener un lugar permanente en su corazón. Y lo expresa como una petición. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, para que no te olvides de mí, porque yo te amo. Esas son las expresiones de Sulamita. Porque te necesito, porque nada soy sin ti, ni nada puedo hacer sin ti. No puedo ser eficaz ni efectivo sin ti. Pero fíjese que el rey ya había expresado su amor a Sulamita. Allí en el capítulo 4 dice: tú eres hermosa, amiga mía. ¿Y cómo la veía el rey a ella? En ti no hay mancha. Somos apreciados a los ojos de Dios, estimados hermanos. Tu vida, tu ser, es precioso a los ojos de Dios. Tu corazón es estimado por Él. Te ama. Y no hay mancha en ti. Porque la sangre de Cristo nos limpió de toda maldad. Y el rey expresa: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has preso mi corazón con uno de tus ojos, con la gargantilla de tu cuello.
muchas veces no consideramos cómo nos mira Dios en Cristo. Nuestras vidas son preciosas. Eres parte de su pueblo amado. Eres el único y eres la única que puede hablar y predicar su evangelio. Y por medio de ti, con su palabra, Dios podría transformar el corazón de los hombres y llevarlos a Cristo. No hay otros. Dios no va a usar a los ángeles para predicar el evangelio. Te va a usar a ti. Y por eso necesita tu atención. Por eso necesita que tú te apartes del mundanal ruido para que escuches su voz y puedas saber cuál es el propósito real por el cual fui yo alcanzado cuando plugó a Dios revelar a su Hijo en ti. De igual manera, entonces vemos que nuestro Señor manifiesta su aprecio hacia los suyos. Esto nos hace recordar como cuando estudiábamos el tabernáculo, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote de antaño llevaba sobre su pecho el pectoral con todos los nombres de su pueblo amado. Los llevaba cerca de su corazón, expresando su afecto hacia su pueblo. Y tú eres parte de él, de ese pueblo. Les costó su sangre. Eres precioso a sus ojos. No desperdiciéis vuestras vidas en el mundo que perece. Aquí se prefigura entonces, en esta petición de Sulamita, el amor del Señor para con los suyos. Y ciertamente podemos leerlo hoy aún. Fíjese que en el Evangelio de Juan, ahí en Primera de Juan, el capítulo 4, dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Un texto a subrayar, para que vivamos por Él. No se trata de aprenderse intelectualmente el texto. Se trata de vivirlo. Y dice más: y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación, es decir, en ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. ¡Qué seguridad! ¿Y por qué tememos entonces? ¿Por qué nos desviamos? De esta manera Dios expresa su amor hasta lo sumo. Y dice en sus textos: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En esa gran oración del capítulo de Juan 17, la oración sacerdotal del Señor antes de ir a la cruz. Ponme como un sello y una marca sobre tu brazo. Y el Señor puso el sello en nuestro corazón. No olvidéis lo que dice Efesios, allí en su capítulo 1, en el cual esperaste también, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud,
es decir, de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observe el orden de la Escritura. ¿Esperasteis oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación? Desde que creísteis, fuisteis sellados. Texto 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda su hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Tu amor, Señor, es como una llama de fuego. Es una llama de fuego divino que no puede apagarse. Las muchas aguas nos hablan de las tribulaciones, de las pruebas, de las circunstancias, de los propósitos que tiene Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las muchas aguas hablan de esas pruebas y circunstancias y tribulaciones que van a pulir, marcar. Nos hacen dirigir nuestra mirada y buscarlo a Él en nuestra necesidad o en nuestra aflicción. La seguridad es máxima, es un amor incondicional. El apóstol Pablo en Romanos 8 lo expresó. ¿Qué dijo allí? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién te apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Dificultades? ¿Problemas? ¿No? ¿Angustia? ¿No? ¿Persecución? ¿No? ¿Hambre, desnudez, peligro, cuchillos? Pablo dijo: estoy por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermanos, esta es una neurobionta espiritual que debería llenar de confianza, de gozo y de ánimo en nuestro ser. ¡Qué privilegio tiene el Hijo de Dios! Ahora bien, este amor consolidado, el cual está sellado con un sello eterno, déjeme decirle que no es excluyente. Esta comunión, esta coinonía en lo secreto entre Sulamita y su rey, que prefigura la comunión entre el creyente y su Señor, no es algo excluyente. No significa apártate de mí porque yo soy más santo que tú, porque yo soy más espiritual que tú. Esta comunión en lo secreto refleja una comunión madura, una vida espiritual madura. El efecto de una verdadera comunión entre el creyente y su Señor. Y esto está expresado aquí en el texto 8 de Cantares. Leámoslo. ¿Qué dice? Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Aquí está el reflejo de aquel que vive en íntima comunión con su Señor. La pequeña hermana representa a aquellos creyentes en lo cual
hay una medida de vida, pero con una gran falta de madurez espiritual. Tienen amor hacia el Señor, sí, pero son niños en Cristo. Lo estudiamos un día, ¿verdad? Y si son niños en Cristo, hablan de cosas de niños, hacen cosas de niños y quieren comportarse como niños en medio del pueblo de Dios. No tienen discernimiento espiritual, no han crecido. Son como las hijas de Jerusalén. Son parte del sistema de la gracia del Señor. Pero trabajan sin conocer a su Señor. Tenemos una pequeña hermana ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? ¿Murmurar? ¿Murmuraremos de ella? Nos falta crecer, apreciados hermanos. Nos falta tener la profundidad de la visión del Señor que tiene hacia su pueblo amado. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Aquí hay un amor maduro, estable, firme, espiritual, porque este amor maduro en comunión con su Señor va a ser usado con efectividad, para hacer crecer a aquella hermana cuando de ella se hablare. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué significa que no tiene pechos? Significa aquí en figura que no tiene frutos espirituales en su vida. No tiene ese amor maduro, tiene un amor inmaduro. Creyente sí, pero niño espiritual. ¿Qué dice el texto? ¿Qué haremos de ella? Si ella es muro, si ella fuera un muro, edificaremos sobre él, sobre el muro, un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Amor maduro hacia los que nos rodean en Cristo. El muro nos habla de esa característica de que es algo impenetrable, ¿verdad? Y es parte del carácter. Muchas veces nuestras personalidades son como un muro. Pero tenemos el muro alrededor nuestro. No hay nada más, no hay ninguna otra edificación que hacer sobre nuestra casa, solo sobre un muro. Y ya hemos estudiado muchas veces, allá en Primera de Pedro, el capítulo 2, cuando dice, vosotros como piedras vivas, creced como una casa espiritual, ¿verdad? Y Pablo nos dice que construyamos este edificio con piedras preciosas, hablando de los dones espirituales y las características espirituales, los frutos espirituales en Cristo. Pero aquí tenemos una creyente que no tiene fruto espiritual y es un muro. ¿Qué haremos de ella? ¿Cuál es la respuesta divina? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y para edificar sobre un muro hay que trabajar, ¿verdad? Y si fuere puerta,
La puerta habla de algo endeble, moldeable. Las puertas son de madera por lo general. La madera con los elementos se pudre, se daña. Si fuere puerta, quizás se refleja al creyente aquí como puerta, porque a lo mejor por medio de ella pasarán otros que han creído en el Señor por medio de ella. Bien que sea. ¿Qué haremos de esta hermana? Edificaremos en ella una nueva vida celestial en Cristo, cuyo rostro será como el cedro. Si fuera puerta con tablas de cedro. El cedro es un material incorruptible ante los elementos del mundo. Es una madera fina para ser trabajada y hermosa en su aspecto. ¿Y cuál es la característica espiritual en la comunión con su Señor? La guarneceremos, la cobijaremos. No la despreciaremos, no murmuraremos de ella. La guarneceremos. Estos son los creyentes que necesita la iglesia de hoy. Hermanos y hermanas, que expresen esta coinonía con su Señor en lo secreto de su corazón, en humildad como el Señor en su servicio. Estos son los hermanos y hermanas que la iglesia de hoy necesita. Hombres restauradores, mujeres restauradoras, animadoras, animadores, consoladores. Hermanos y hermanas reparadores de portillos. Aquellos huecos donde falta el valor espiritual. Se necesitan hermanos y hermanas, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos.